Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de un personaje, un líder político y el máximo dirigente comunista, así como lo oyen. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? A ver por ahí. Ya, Mao Zedong. Así es, Mao Zedong. ¿Quién era Mao Zedong? Mao Zedong convirtió China retrasada en un país de primer mundo, así como lo oyen. O sea, lo transformó, lo sacó de la pobreza hasta convertir en el primer mundo. Muy bien. Pero para ello no fue fácil. ¿Ustedes creen que ha sido fácil? Definitivamente no. Más o menos ha habido 1.700.000 muertos para que esta gestión sea así. Así es. Lo han satanizado, pero a la vez también lo han idolatrado. Tanto así que él ha llegado a los corazones de los chinos por hacer esta gestión tan grande, ¿no? De prácticamente recuperar un país para los comunistas, para los campesinos, y ese es su éxito. Vamos a hablar un poquito de su historia. Bueno, Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893. Él fue hijo de, sus padres son campesinos, ¿no? Su madre ha sido una budista analfabeta. Y bueno, podríamos decir que su padre lo trataba mal, ¿sí? Lo trataba mal y a los 13 años ya lo mandaba a trabajar en el campo, en sus tierras, y ya le pagaba un jornal también. Entonces todo ello hacía que Mao Zedong se adapte con el pueblo, con los campesinos, ¿no? Y comience a pensar como ellos. Esto de acá nos ha dado mucho que pensar porque a la hora de la hora, él en China justamente lideraban los feudales, ¿no? Los terratenientes, los dueños de las chacras, los dueños de todas las chacras. Entonces los campesinos en ese tiempo eran explotados, eran humillados, ¿no? No había tanto, digamos, tantos derechos para ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Automáticamente, señores, China vivía en quiebra total, era un país corrupto, donde que no había, digamos, no había futuro. ¿Qué pasaba cuando algún campesino se rebelaba, no? Automáticamente lo fusilaban. Estos feudales inmediatamente mandaban al campesino y lo fusilaban. Las cosas eran así de rápidas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eran corruptos. Bien. Bueno, él ingresó a la universidad, estudió magisterio. Y bueno, digamos, en la universidad también pasó penurias, ya que sus compañeros lo hacían bullying, lo trataban mal, lo discriminaban, ¿no? Porque él siempre salía a favor del campesinado. Tanto así que él se unió al movimiento estudiantil de la universidad, a favor de los comunistas, ¿no? Y bueno, él era una persona, claro, con pocos amigos, pero intelectuales. Y a estos compañeros les llevaba para ver la realidad del campesinado. O sea, los llevaba, caminaban horas y horas y les decía a sus compañeros, cruzando ríos, puentes, les llevaba a sus compañeros de estudio y les decía, mira, Juan, ¿qué opinas? Mira, nosotros somos el futuro del país. Estamos estudiando para esto. ¿Tú crees que está bien que nuestros hermanos campesinos se mueran, no tengan beneficios, nada, y toda la vida sean explotados? Nosotros como estudiantes tenemos que ser el futuro del Perú. Es por eso que tenemos que dar el 100% para que toda esta corrupción cambie y mejore. Entonces, de esa manera, él ya tenía más o menos un grupo de compañeros que ya pensaban como él. ¿Ah? Interesante, ¿ah? O sea, poco a poco él comenzó a levantar masas. Él trabajaba en la universidad, ¿no? Era ayudante de biblioteca. Así de esa manera justificaba su economía. Pero para eso de tanto leer, él le encantaba leer, le encantaba leer. Y justamente como trabajaba en la biblioteca, sacaba todo el provecho máximo acerca de estos libros comunistas, ¿no? Del marxismo, todo ello, le encantaba. Entonces ya más o menos con esa idea oyó hablar acerca de la Revolución Rusa. Así es, le interesó bastante y justamente por seguir esto de la Revolución Rusa, se fue al occidente. Y es ahí cuando llega en el occidente a trabajar porque fue director de una escuela primaria, ya como director ya movía masas, porque le interesó bastante el comunismo, el marxismo, que a la hora de la hora esto de acá era a favor del campesinado.
¿no? De la gente oprimida. Y justamente con eso comenzó a tener gente, más gente, más gente que ya avalaban por él. Bueno, ya que él estaba en el occidente, el campesinado se rebela, ¿no? Contra el presidente de China, ¿no? Chiang Kai-shek, él era el presidente de China, ¿no? Entonces, una vez que el campesinado se rebela, justamente eh, Mao Zedong va, porque ya tenía su gente, ya tenía sus guerrilleros, ya va y apoya. Y a la hora y la hora enfrenta al presidente de China, el Chiang Kai-shek, y lógicamente que el presidente con todos sus soldados, ¿no? ganan esta guerra interna. A consecuencia de eso, Mao Zedong sale con toda la gente, pero ya era un líder, definitivamente ya tenía seguidores, ya se había convertido en un líder. Entonces para eso, todos los campesinos más o menos ya no sabían qué hacer y salen, se retiran de China. ¿Saben cuántos campesinos más o menos han sido? En la caminata han sido 100.000 campesinos. Esta caminata más o menos tenía una distancia de 10.200 kilómetros. O sea, mientras más lejos iba, mejor, porque este presidente de China, Chiang Kai-shek, lo tenía jurado. Lo tenía jurado, hasta incluso puso un precio por su cabeza de Mao Tse-tung. Sí, entonces esto lo denominaron como la Gran Marcha, donde que Mao Tse-tung sale con todo el pueblo, con todos los campesinos, sus soldados, sus guerrilleros, y se va a una ciudad bien bonita, donde que ahí encuentran la tranquilidad. Bueno, llegaron a la ciudad de Yenan. Era así un pueblo olvidado, con 20.000 guerreros, entre ellos campesinos, todo. Y bueno, es ahí donde que se instala, comienza a armar su base militar, ¿no? Y comienza a pensar las estrategias de querer volver a China y tomar el poder, como todos los comunistas. Pero lo que pasa que también en el camino, ustedes saben que los guerrilleros son guerrilleros, hombres con ganas de armar y morir en su ley, pero también había partes de campesinos explotados, ¿no? Y esos campesinos medio que restaban un poquito. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban acostumbrados, el sistema le había acostumbrado a trabajar y alimentar a sus hijos nada más. Ellos no estaban en guerra, agarrar un arma, nada, un fusil, nada. Eso medio que le restaba un poco, pero igual. Mao Zedong se hacía cada vez más famoso, más famoso, más famoso. Y así, donde veía un grupo, él entraba y automáticamente comenzaba, compartía y contaba todas sus anécdotas, sus experiencias, y así de esa manera se fue haciendo más conocido. Y bueno, él también escribía poemas y temas políticos, temas políticos. Era un intelectual, le gustaba mucho la lectura, ¿no? Uno de sus defectos también era que era un mujeriego, se metía con las chicas, ¿no? Porque ya era todo un famoso, ¿no? Ya era todo un famoso, una persona muy respetada. Y bueno, pues de una u otra manera también se metía con, digamos, los reservistas, ¿no? De su grupo, ¿no? Con algunos comunistas, porque lo admiraban, sacaba provecho de eso. Bueno, 3 años más tarde viene lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos sabemos eso. Para ello, Japón comienza a atacar a China. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Al ver Estados Unidos, mira hasta dónde ha llegado tanto la fortaleza de Mao Tse-tung, que Estados Unidos ve y fortalece a Mao Tse-tung, le da equipamiento, le da gestión, hasta le da soldados, ¿no? Para apoyar y de una u otra manera ganar a Japón. Porque si no hacía, Japón invadía China y igualito se lo comía a Estados Unidos. Así de fácil. Entonces, siempre hay estrategias políticas donde que Estados Unidos apoya a Mao Tse-tung, algo increíble, pero así lo apoya. Y de esta manera Mao Tse-tung, lo que ya era famoso, era archifamoso, era un líder excelente del comunismo. Entonces, ¿qué pasa? Mao Zedong agarra con toda su gente, con todo su equipo, se va a China a encontrarse y a unirse con el Chiang Kai-shek, con el presidente, con su enemigo se unen. ¿Para qué? Para combatir con los japoneses. Y así de esa manera, unido con Chiang Kai-shek, unido con ¿cómo se llama? Con toda su gente, logran ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero para eso ya el hombre era un líder de líder, pues, ¿no?
Cuando ya ganan, lógicamente que Chiang Kai-shek, o sea, se separan de nuevo, ¿no? Sigue la guerra interna. Pero igual, con toda esta fama que ya tenía de líder, más el apoyo de Estados Unidos, Chiang Kai-shek ya era un personaje. Definitivamente, todo China lo aclamaba, lo alababa, era lo máximo. Bueno, en el 1 de octubre de 1949, ¿no? Se proclama presidente de la República Popular China. Lógicamente que había recuperado China, ¿no? Si no, los japoneses se autoproclamó. Todo el país lo quería, lo amaba, no sabía qué hacer, lo idolatraba, lo consideraban como un dios. ¿Por qué? Porque lo sacó, era prácticamente ¿no? Lo puso potencia. A consecuencia de eso, la gente no dormía, porque cuando iba a hacer sus mítines, la gente no sabía qué hacer. Y peor, cuando él se aparecía, toda la gente lo aclamaba, hasta incluso algunos que le daban la mano, no se lavaban las manos después de una semana. Era tan increíble, más o menos para que te semejes como el Papa Juan Pablo, ¿no? Tú sabes que el Papa Juan Pablo llega acá al Perú y toda la gente, de un día antes, ¿no? Solamente con verlo, ¿no? Así, de esa manera, los chinos prácticamente hasta lo consideraron como un dios. Bien, entonces lo consideraron como el salvador de China. Una vez siendo presidente, viajó a Rusia, ¿no? Y se encontró con Stalin, ¿no? Para ver de qué manera ellos podían trabajar juntos, ¿no? Unirse de repente, ¿no? Pero para ello, sus críticos, ¿no? de Mao Zedong mencionaban que no tenía esa facilidad de palabra, ¿no? Que no se expresaba bien. Tantos críticos, ¿no? Porque estamos sacando ¿no? Y a la hora no tuvieron ese diálogo correspondiente. Entonces Mao Zedong se regresó de Rusia a China y ya vino con otra mentalidad, ¿no? Porque no fue por un proyecto y ese proyecto no salió, pero de todos modos aprendió algo. Bueno, él cuando regresa de China, ¿no? Creó la reforma de tierras, prácticamente a los feudales, a los terratenientes, les quitó, pues, ¿no? Y prácticamente lo dividió, todas las parcelas lo dividió y le dio a los campesinos para que lo trabajen, ¿no? Entonces, por eso también levantó polvo, como se dice. ¿Por qué? Porque los feudales, los terratenientes, medio que ya le comenzaban a, a dar la contra, era su oposición, ¿no? Los mismos campesinos se burlaban de los terratenientes. En pocas palabras, el comunismo tomó fuerza en toda China, ¿no? Ya la gente de plata que llevaba el poder prácticamente quedaron abajo. Bueno, en 1956, ¿no? Al sentir tanta presión de los feudalistas, de los terratenientes, en pocas palabras, de su oposición, ya porque ya lo consideraban un dictador. Y era así, pues, ¿no? Todos los campesinos ya dominaban China, pero habían críticas bastantes porque decían cómo una persona, le daban poderes por ser comunista, por ser campesino, no habían ni acabado ni siquiera su secundaria, ¿no? Pero ya estaban, digamos, administrando la agricultura, ¿no? Y eso los intelectuales prácticamente no tenían espacio, pues, ¿no? Digamos que era como de la derecha, algo así, ¿no? Oye, mira que ahora el campesinado está haciendo lo que quiere y nosotros qué. Y ellos agarraron y se convirtieron en una fuerte oposición para Mao Zedong. Entonces, Mao Zedong, como ya sentía esa presión, porque habían huelgas, habían marchas en contra de él, en contra del campesinado, entonces el pata agarra, piensa y dice, bueno, voy a hacer un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es convocar a todos los intelectuales, una invitación a los intelectuales para que más o menos den su opinión, ¿no? Nos ayuden a gestionar este proyecto, ¿no? Y así de esa manera, digamos, equilibrar la balanza, ¿no? Tanto los intelectuales como el campesinado están ahí. Y lógicamente que los feudales quedan a un lado. Mira qué buena estrategia, ¿no? Estos intelectuales justamente los seleccionaron para poder expresar sus conocimientos, sus pensamientos y apoyen a la gestión del gobierno. Esta campaña se denominó Dejar florecer 100 flores. Cada intelectual era una flor. Mira qué bonito, qué excelente. Excelente.
En 1958 decide visitar China profunda, ¿no? El país profundo. Y se da cuenta que los chinos hasta el día de hoy son bien trabajadores, ha habido la cantidad de mano de obra. O sea, los chinos así, bien ordenados, cómo producían, cómo trabajaban, y le llamó bastante la atención. Entonces comienza a pensar que tiene el material, la mano de obra, para poder, digamos, en este caso, hacer una gestión denominada el gran salto adelante. Mencionó que con esta gestión de el gran salto adelante, más o menos llevará 15 años luz de ventaja a Inglaterra. ¿Pueden creerlo? Porque ya lo tenía todo planeado, lo tenía todo planeado. Y fue así, aunque no lo crean. Esto se hizo notar solamente a 12 meses o al año, ya se hizo notar. El agro prácticamente avanzó 4 veces más, se cuadruplicó el agro. O sea, este proyecto bien elaborado tuvo éxito, estaban felices los chinos. Y muy aparte del agro también se metieron a la industria, tanto así que comenzaron a fabricar acero. ¿Sí? Todos los chinos comenzaron a buscar fierro, sacaban fierro donde sea, algo así como ahorita vemos a los que están reciclando las botellas, así igualito, todos los chinos, fierro por acá, fierro por allá, comenzaran, y eso lo fundían, porque hacían tipo ¿cómo le puedo decir? Un volcancito, y ahí metían los fierros, lo fundían y comenzaban a sacar el acero. Como sabemos que todo chino es trabajador, fiel al trabajo, fueron los primeros productores de acero a nivel mundial. ¿Pueden creerlo? En 1959, tanto se dedicaron a fabricar acero, 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 que se olvidaron del agro. La agricultura cayó, no había nada que comer, no había nada que cosechar. Y esto fue su caída de la gestión de Mao Zedong. Tanto así que llegó el canibalismo. O sea, los chinos fieles agarraban, se comían entre ellos. Así es que no lo creas, se comían entre ellos. Y entre familias decía, bueno, no hay que comer. Si yo me muero primero, tú me comes a mí, pero eso sí, cuidas a mis hijos, ¿ah? O sea, tú encontrabas un muerto, te lo llevabas. Llegaban a ese extremo. 40 millones de muertos. Así como lo oyes. Es una pena. Así de esa manera cayó el sistema de Mao Zedong. Bueno, y ante tanto caos, su oponente Chao Xi ocupó el cargo en la presidencia, donde que Mao Zedong ocupó un segundo puesto. En 1966, Mao Zedong ya no era presidente de China, pero sí era presidente de su partido, ¿no? Y todos sabemos que es República Popular China. Y siendo presidente de su partido, comenzó a trabajar bastante con los jóvenes, ¿sí? Demasiado con los jóvenes, haciendo una revolución juvenil. Así de esta manera recuperó China, ¿no? Y vamos a hablar acerca del libro rojo. Esa es tarea para ustedes, ¿ya? El libro rojo era prácticamente el proyecto, ¿no? El proyecto político de cómo se tiene que llevar una nación. Y todo chino era obligado a leerlo sí o sí. ¿Pueden creerlo? Más o menos se vendió 900 millones de ejemplares. Era un tipo la Biblia para el chino, donde que le hablaba todas los, los puntos, cómo se tiene que manejar un país. ¿Sí? Y era prácticamente la Biblia para los chinos. En ese entonces aprovechó a la juventud estratégicamente, y con ellos comenzaron a retomar la fuerza en su partido, y eso generó que él suba de nuevo, ¿no? Que él suba a tener mayor credibilidad. El sistema quería convertir la educación china en una educación socialista china. O sea, sabemos que Mao Zedong dejó todo el comunismo, ¿no? El comunismo es el pueblo, el campesinado, todo ellos, ¿no? Pero ya su oposición ya lo convirtió, lo estaba convirtiendo en socialista, una educación socialista china. Estratégicamente, Mao Zedong, ya que tenía la fuerza juvenil,
crea la campaña Acabar con las cuatro viejas. Esa es otra tarea que les voy a dejar que significa las cuatro viejas y cuatro personajes. Ya, cuando nosotros vamos a mencionar las cuatro viejas, significa acabar con las viejas ideas, acabar con las viejas costumbres, acabar con los viejos hábitos y acabar con las viejas culturas. Eso significa las cuatro viejas. Esto de acá llevó a una masacre. Era una masacre donde los jóvenes comunistas prácticamente atacaban a los socialistas, entraban a las bibliotecas y quemaban todo, todos los libros, ¿no? De los socialistas, a sus profesores lo humillaban, desnudos le hacían con un cartel andar por toda la avenida. Es un caos total. Tanto el fervor nacionalista, los chinos son bien nacionalistas, que, digamos, a las chicas le prohibieron usar la minifalda. No, 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 ¿por qué? Si tenía, los estudiantes iban y una casa de repente que tenía una alfombra que no era china, automáticamente sacaban las alfombras y si te oponían te pegaban, sacaban y lo quemaban, ¿no? O sea, ellos querían todo nacionalista de su país, todo lo que es extranjero automáticamente lo limitaban. Fue tanto la corriente nacionalista, ¿no? Que prácticamente implantó en el fervor de los chinos, hasta el día de hoy. Y bueno, justamente cuando se estaba fortaleciendo los comunistas, todo, ya Mao Zedong también ya prácticamente tenía 76 años, ¿no? Ya estaba, ya... Y muere el hombre, 76 años, muere el gran líder comunista de China. Y la gente lo ama como un dios, porque gracias a él China ahorita es lo que es. Sabemos que ha tenido muertes, sabemos que ha pasado muchas cosas. También era mujeriego, se casó 4 veces. Y me gustaría que esto investiguen porque justamente la cuarta mujer que tuvo llegó a ocupar, ¿no? el cargo después, pero con sus oponentes de Mao Zedong. Tarea y cuidado.